Cómo superar el autosabotaje y recuperar tu poder personal. Carl Jung. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos bloqueados, como si estuviera presente una fuerza invisible que nos impide avanzar, incluso cuando sabemos que estamos destinados para algo más grande. A menudo, esta fuerza no es externa, sino interna. Es el autosabotaje, ese fenómeno profundo que puede hacernos dudar de nuestras propias capacidades y decisiones, como si, por alguna razón, nos estuviera frenando el mismo ser que más queremos ver triunfar. Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia, habló extensamente sobre estos temas, mostrándonos que la clave para superarlos no es luchar contra ellos, sino entenderlos y transformarlos. Para Jung, el autosabotaje no es una cuestión de debilidad, sino de desconexión con nuestra verdadera esencia. El inconsciente, esa parte profunda de nuestra psique, actúa de manera que refleja nuestras creencias, miedos y traumas más ocultos. En muchos casos, cuando tomamos decisiones que parecen ir en contra de nuestros mejores intereses, no es un accidente. Es un reflejo de nuestra psique no integrada. La forma en que nos vemos a nosotros mismos, lo que creemos que merecemos y cómo gestionamos nuestros miedos más profundos son las fuerzas que guían nuestro comportamiento, a menudo sin que lo sepamos. ¿Alguna vez te has sentido completamente preparado para un nuevo proyecto solo para sabotearte a ti mismo a último minuto? ¿O has notado cómo, cuando te encuentras frente a una oportunidad, algo dentro de ti te empuja a rechazarla? Esto es un claro ejemplo de cómo el inconsciente, esa parte de ti que guarda todos los recuerdos y sentimientos no procesados, puede influir en nuestras decisiones. Jung nos enseñó que, cuando no estamos conscientes de estos patrones, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia mente. El primer paso hacia la liberación es traer a la luz estos aspectos ocultos de nosotros mismos. El autosabotaje, entonces, no es solo un hábito destructivo. Es una oportunidad de autoconocimiento, una señal de que algo dentro de ti necesita ser integrado y sanado. Jung creía firmemente en la importancia de la integración de la psique. En sus estudios habló de la sombra, una parte de nosotros que contiene todo lo que rechazamos o negamos, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras imperfecciones. La sombra no es algo que desaparezca si lo ignoramos. Al contrario, cuanto más la reprimimos, más poder tiene sobre nosotros. El autosabotaje es una manifestación de esa sombra que no hemos integrado. Lo fascinante de la filosofía de Jung es que, en lugar de ver la sombra como algo negativo, él la veía como una parte fundamental del proceso de individuación, ese viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Cuando permitimos que la sombra salga a la luz, no solo podemos comprender mejor nuestras motivaciones, sino también transformar los aspectos de nosotros mismos que nos han estado frenando. La verdadera libertad llega cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a aceptar y comprender esas partes ocultas. Imagina por un momento que dejas de rechazar tus miedos, tus inseguridades y todo lo que te causa malestar. En lugar de huir de ellos, los enfrentas con valentía. Al hacerlo, comienzas a recuperar tu poder personal. El autosabotaje ya no tiene el control sobre ti, porque has aprendido a integrarlo y transformarlo en algo positivo. La sombra, que antes te mantenía prisionero, se convierte en una fuente de poder y sabiduría. Este proceso de autotransformación es esencial para superar el autosabotaje. Jung creía que el alma humana tiene una increíble capacidad de sanación. Cuando nos enfrentamos a nuestras sombras, ya no somos víctimas de ellas, sino que podemos aprender de ellas y utilizarlas para nuestro crecimiento. La integración de la sombra no es un proceso fácil ni rápido, pero es necesario para alcanzar el verdadero poder personal. Cuando dejamos de vivir en la negación de quienes somos, comenzamos a vivir auténticamente.
El autosabotaje es también una invitación a revisar nuestras creencias limitantes. Jung nos enseñó que la mente inconsciente es extremadamente poderosa y que gran parte de nuestra vida está influenciada por pensamientos y creencias que adquirimos en la infancia o durante momentos traumáticos. Estos pensamientos, aunque a menudo invisibles, actúan como guías en nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestras reacciones. Si crees que no mereces el éxito o que el fracaso es inevitable, esas creencias guiarán tu comportamiento, aunque no seas consciente de ellas. El siguiente paso en este proceso de autoconocimiento es comprender cómo el inconsciente influye en nuestra vida diaria. Jung hablaba de la importancia de escuchar esa voz interna que, aunque sutil, tiene el poder de guiarnos hacia una vida más plena y auténtica. A menudo, el autosabotaje surge cuando no estamos en sintonía con esa voz. Es fácil, en el bullicio de la vida cotidiana, ignorar las señales de nuestro inconsciente, pero éste nos habla constantemente, ya sea a través de sueños, intuiciones o incluso emociones que no podemos explicar. Cuando no prestamos atención a estas señales, nuestro inconsciente actúa de manera indirecta para llamar nuestra atención. En lugar de vivir en paz, nuestra vida se llena de conflictos internos que, si no se resuelven, se traducen en bloqueos y autosabotaje. Esto ocurre porque el inconsciente no distingue entre lo que es bueno o malo para nosotros. Solo responde a lo que le decimos con nuestras creencias y pensamientos. Si constantemente nos decimos que no somos capaces de lograr nuestros sueños, esa es la realidad que el inconsciente comienza a crear para nosotros. Imagina por un momento que, al escuchar tus sueños, tus pensamientos y tus emociones, pudieras comenzar a reconocer patrones que te están llevando por caminos que no deseas. Jung nos invita a hacer exactamente eso. Es necesario mirar hacia adentro y escuchar. La integración de nuestra psique, de nuestras sombras y de nuestro inconsciente no ocurre sin esfuerzo. No es un camino fácil ni rápido. Sin embargo, es en este proceso donde realmente podemos liberarnos del autosabotaje. Al identificar y confrontar nuestras creencias limitantes, dejamos de vivir como prisioneros de ellas y comenzamos a actuar desde un lugar de empoderamiento. Una parte esencial de este proceso es dejar ir el miedo. El miedo es una de las emociones más poderosas que tenemos y a menudo es el principal impulsor del autosabotaje. El miedo nos paraliza, nos hace tomar decisiones que van en contra de nuestros deseos y sueños y nos mantiene estancados en la zona de confort. Jung entendía que el miedo no es algo que debamos evitar o suprimir, sino algo que debemos comprender. El miedo es una señal de que algo en nuestra psique necesita ser sanado. En lugar de huir de él, debemos enfrentarlo, analizarlo y entender su origen. Al hacerlo, podemos descubrir qué parte de nosotros está herida y necesita sanación. Cuando dejamos de temer al miedo, cuando aprendemos a mirarlo de frente, algo asombroso ocurre. El miedo pierde su poder sobre nosotros. En lugar de frenarnos, nos impulsa hacia el crecimiento. Ya no estamos atados a nuestras inseguridades, a nuestras creencias limitantes o a nuestro pasado. El miedo se convierte en una herramienta para la autocomprensión y el cambio. Es en ese momento que dejamos de sabotearnos, porque hemos entendido que el único límite real es el que nosotros mismos nos imponemos. Una vez que comprendemos el miedo, el siguiente paso es tomar acción. El autosabotaje se nutre de la inacción. Al no hacer nada, seguimos alimentando la idea de que no somos capaces, de que no lo merecemos. El miedo y la duda se multiplican en la inactividad. Pero cuando decidimos actuar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, empezamos a romper los ciclos de autosabotaje. La acción, aunque imperfecta, es lo que crea el cambio. Jung enfatizaba que la vida no es un proceso pasivo.
Para crecer es necesario moverse, experimentar y aprender de los fracasos. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, nos acerca más a nuestra verdadera esencia. La acción, en este sentido, se convierte en una forma de afirmación de nuestro poder personal. A través de ella, demostramos a nuestro inconsciente que estamos listos para dejar atrás el autosabotaje y tomar el control de nuestra vida. La clave no es la perfección, sino el compromiso con nuestro crecimiento. Cuando dejamos de esperar el momento perfecto y comenzamos a actuar desde un lugar de autenticidad, nuestra vida empieza a transformarse. Es importante recordar que el proceso de superación del autosabotaje no es lineal. Habrá momentos en los que sentirás que has retrocedido, que el miedo y la duda han vuelto a surgir. Estos momentos no deben ser vistos como fracasos, sino como parte del proceso de integración y autotransformación. Como Jung decía, el camino hacia la individuación no es fácil ni rápido, pero es el camino hacia la libertad interior. La verdadera liberación del autosabotaje llega cuando entendemos que no somos víctimas de nuestras circunstancias. El inconsciente es una herramienta poderosa que cuando se utiliza correctamente puede guiarnos hacia la realización de nuestros sueños. El autosabotaje ya no tiene poder sobre nosotros cuando nos reconciliamos con nuestro inconsciente, cuando aceptamos nuestra sombra y cuando actuamos desde nuestro yo más auténtico. En lugar de seguir luchando contra nosotros mismos, debemos aprender a trabajar con nuestra psique. La autocomprensión y la acción son los dos pilares fundamentales para superar el autosabotaje. Cuando te conectas con tu verdadero ser, cuando actúas en alineación con tus deseos más profundos, el autosabotaje se disuelve. Ya no hay más bloqueos, no más dudas que te impidan avanzar. Solo queda el camino claro hacia la autorrealización y la plenitud. Cuando eliges tomar el control de tu vida y hacer frente a tus miedos, tu vida comienza a cambiar de manera profunda. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Eres un creador activo de tu realidad. El poder personal no es algo que se pueda otorgar desde fuera. Es algo que ya está dentro de ti, esperando ser reclamado. Al hacerlo, descubres que, al superar el autosabotaje, también estás descubriendo el verdadero propósito de tu vida. Este es el camino hacia la autenticidad, hacia la libertad. No hay mayor poder que el de vivir de acuerdo con tu verdadera esencia, sin dejar que las dudas, el miedo o las creencias limitantes dicten tu destino. La vida comienza a alinearse con tu propósito cuando decides ser fiel a ti mismo. Ya no hay más sabotaje, solo un camino claro hacia la realización de tus sueños. El autosabotaje no es un enemigo al que debas temer, sino una oportunidad de crecimiento. Al entenderlo, al enfrentarlo y al integrarlo, puedes liberarte de su control y recuperar tu poder personal. La clave está en la autocomprensión, la acción y la valentía de ser tú mismo. Este es el secreto que Carl Jung nos dejó, y es el camino que puedes seguir para transformar tu vida de manera radical. Recuerda, el cambio comienza desde dentro, y una vez que tomas el control de tu psique, todo en tu vida empieza a cambiar para mejor. A medida que avanzamos en este proceso de autotransformación, hay algo fundamental que debemos comprender. El autosabotaje no solo surge de nuestras creencias limitantes o del miedo a lo desconocido, sino también de nuestra incapacidad para ser vulnerables. Jung subrayaba la importancia de la vulnerabilidad como un puente hacia la autenticidad. Cuando nos negamos a ser vulnerables, cuando ocultamos nuestras emociones o limitaciones, estamos creando una pared entre nuestra esencia y el mundo que nos rodea. Esta barrera es la que alimenta el autosabotaje. En este contexto, la vulnerabilidad no debe verse como debilidad, sino como una puerta hacia el autoconocimiento. Solo cuando nos permitimos ser verdaderamente honestos con nosotros mismos y con los demás,
comenzamos a liberarnos de las máscaras que hemos construido a lo largo de los años. Esta autenticidad es la que permite que nuestra energía fluya de manera libre y sin obstáculos. Mientras mantengamos esas paredes, el autosabotaje continuará tomando el control, ya que estamos resistiéndonos a ser quienes realmente somos. Piensa en ello por un momento. ¿Cuántas veces has actuado de una manera que no reflejaba lo que realmente sentías o pensabas solo para encajar, para agradar a los demás o incluso para evitar el juicio? Esta desconexión con tu ser auténtico es una de las principales raíces del autosabotaje. Jung nos enseñó que la verdadera fuerza no proviene de esconder nuestra vulnerabilidad, sino de aceptarla y abrazarla. La vulnerabilidad es la que nos conecta con los demás a un nivel más profundo y es la que nos permite recuperar nuestro poder personal. El siguiente paso en este viaje es aprender a soltar el perfeccionismo. Vivimos en un mundo donde la perfección parece ser la norma, donde sentimos la presión de ser impecables en todo momento. Sin embargo, Jung nos invita a ver la imperfección como una parte natural y esencial de la experiencia humana. Cuando buscamos la perfección, nos condenamos a la insatisfacción constante. El autosabotaje se alimenta de esa expectativa irrealista, haciéndonos sentir que nunca somos lo suficientemente buenos. Pero la verdadera grandeza no radica en la perfección, sino en la capacidad de ser auténticos, de abrazar nuestra humanidad con todos sus altibajos. El perfeccionismo nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de crítica y duda. Cada vez que no alcanzamos ese ideal inalcanzable, nos sentimos como fracasados y eso refuerza la creencia de que no merecemos tener éxito o felicidad. Sin embargo, Jung nos enseña que la perfección no es el objetivo. La verdadera transformación y el crecimiento personal ocurren cuando nos permitimos ser imperfectos, cuando aceptamos nuestras fallas como oportunidades de aprendizaje. Esta aceptación de la imperfección es liberadora. Cuando dejas de exigir la perfección, comienzas a trabajar desde un lugar de compasión hacia ti mismo. Dejas de castigar tus errores y, en cambio, los ves como parte del proceso de crecimiento. Esta mentalidad no solo te libera del autosabotaje, sino que también te abre a nuevas oportunidades, nuevas experiencias y nuevos logros. La vida no es un camino recto, sino un viaje lleno de curvas y desvíos, y cada paso, incluso los que parecen errados, nos acerca más a la persona que estamos destinados a ser. Una vez que entendemos que la perfección no es el objetivo, podemos empezar a trabajar en la aceptación plena de nosotros mismos. Jung enfatizaba la importancia de amarnos y respetarnos tal y como somos. El autosabotaje se alimenta de la falta de amor propio. Cuando no nos sentimos dignos, cuando no nos respetamos, no somos capaces de tomar decisiones que nos beneficien a largo plazo. El amor propio no es una actitud egoísta, sino un acto profundo de conexión con nuestra esencia más pura. Al amarnos, nos alineamos con nuestra verdad y comenzamos a tomar decisiones que nos acercan a nuestros sueños, en lugar de alejarnos de ellos. El amor propio es el antídoto contra el autosabotaje. Cuando nos amamos a nosotros mismos, dejamos de sabotear nuestras oportunidades. Comenzamos a creer en nuestra valía y en nuestro potencial. Este es un proceso continuo, un viaje hacia la aceptación plena. Al integrar las lecciones de la sombra y enfrentar nuestras vulnerabilidades, podemos comenzar a fortalecer nuestro amor propio y nuestra confianza en nosotros mismos. Finalmente, el último aspecto crucial para superar el autosabotaje es la conexión con nuestra intuición. Jung hablaba de la importancia de escuchar esa voz interior que, aunque a menudo callada, tiene el poder de guiarnos a lo largo de nuestra vida. El autosabotaje ocurre cuando ignoramos nuestra intuición,
Cuando optamos por seguir la lógica o las expectativas externas en lugar de confiar en lo que sentimos en nuestro interior. La intuición es un canal directo con el inconsciente, con esa parte de nosotros que sabe lo que realmente necesitamos para ser felices y plenos. Cuando elegimos escuchar nuestra intuición, nos alineamos con nuestra verdad más profunda. Dejamos de tomar decisiones desde el miedo o la inseguridad y comenzamos a actuar desde un lugar de confianza y claridad. Jung decía que la intuición es una de las herramientas más poderosas que tenemos para navegar por la vida. Nos permite tomar decisiones que están en armonía con nuestro ser, lo que nos lleva a un lugar de paz y empoderamiento. Escuchar nuestra intuición no significa ignorar la lógica o el sentido común, sino equilibrarlos. Cuando confiamos en nuestra intuición, nos estamos dando permiso para ser auténticos, para tomar el camino que realmente resuena con nuestra esencia. Esto no siempre será el camino más fácil o más directo, pero será el camino que nos lleva a la realización personal y al éxito genuino. Al integrar todos estos aspectos, la vulnerabilidad, la aceptación de la imperfección, el amor propio y la escucha de nuestra intuición, comenzamos a liberarnos del autosabotaje. Dejamos de ser prisioneros de nuestros miedos, inseguridades y creencias limitantes. En lugar de luchar contra nosotros mismos, comenzamos a trabajar en armonía con nuestra psique, integrando todos los aspectos de nuestro ser. Este es el verdadero poder personal, la capacidad de vivir desde nuestra verdad y tomar decisiones que nos acerquen a nuestros sueños y metas. El autosabotaje es solo una manifestación de la desconexión interna. Cuando decidimos reconectarnos con nuestra esencia, cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad y nuestras imperfecciones, comenzamos a transformar nuestra vida. La clave no está en la perfección ni en la ausencia de miedo, sino en la aceptación y el amor incondicional hacia uno mismo. Cuando alcanzamos este estado de alineación interna, el autosabotaje pierde su poder y comienza a disolverse. Es un proceso continuo, un viaje hacia la integración y la autenticidad. Al final, lo que realmente importa es la relación que tienes contigo mismo. Si aprendes a amarte, a aceptarte tal y como eres y a confiar en tu intuición, el autosabotaje dejará de ser un obstáculo. En su lugar, encontrarás el camino claro hacia tu poder personal y hacia una vida plena y auténtica. A medida que avanzamos, es crucial entender que el proceso de superar el autosabotaje y recuperar el poder personal no es algo que se logre de la noche a la mañana. Jung hablaba de la importancia de la paciencia en el camino hacia la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente somos. Este viaje de autodescubrimiento requiere tiempo, reflexión y, sobre todo, una disposición constante para aprender de cada experiencia, incluso aquellas que parecen ser fracasos. Uno de los aspectos más difíciles del autosabotaje es que muchas veces nos vemos atrapados en patrones repetitivos que parecen fuera de nuestro control. Este ciclo puede parecer interminable. Cada vez que sentimos que hemos superado un obstáculo, aparece otro, y parece que nunca logramos alcanzar el nivel de éxito o paz que deseamos. Sin embargo, Jung nos enseñó que estos patrones no son solo desafíos, sino lecciones ocultas que nuestra psique nos está enviando. Cada vez que enfrentamos un obstáculo, es una oportunidad de crecimiento, de integración y de autocomprensión. Para superar el autosabotaje, debemos aprender a observar estos patrones sin juzgarnos. En lugar de caer en la trampa de la autocrítica, debemos desarrollar una mentalidad de curiosidad y compasión hacia nosotros mismos. Cada vez que nos enfrentamos a un obstáculo o caemos en un patrón de autosabotaje, debemos preguntarnos: ¿qué me está enseñando esta experiencia? ¿Qué parte de mí necesita ser vista, comprendida y sanada? Este tipo de reflexión profunda
Es clave para romper los ciclos de autosabotaje, porque nos permite tomar conciencia de los aspectos de nuestra psique que aún necesitan ser sanados. Jung nos invitaba a mirar nuestras vidas a través de la lente de la sincronía, ese concepto que describe cómo los eventos aparentemente aleatorios en nuestras vidas están profundamente conectados y alineados con nuestro inconsciente. En lugar de ver el autosabotaje como una serie de fracasos aislados, podemos empezar a verlo como parte de un patrón más grande, uno que está diseñado para llevarnos a un nivel más profundo de comprensión y autenticidad. Cada tropiezo es una oportunidad para aprender, y a medida que nos hacemos conscientes de estos patrones, comenzamos a tomar control sobre ellos. La sincronía, como lo enseñó Jung, ocurre cuando estamos alineados con nuestro ser más profundo, cuando nos abrimos a la sabiduría interna que ya poseemos. En lugar de luchar contra la corriente de la vida, aprendemos a fluir con ella. El autosabotaje ocurre cuando tratamos de nadar contra esa corriente, cuando nos resistimos a lo que realmente somos o a lo que la vida nos está invitando a experimentar. Al dejar de luchar y comenzar a aceptar, comenzamos a ver cómo todo en nuestra vida se alinea para apoyarnos en nuestro camino. Otro aspecto esencial para superar el autosabotaje es comprender la importancia de establecer límites saludables. Muchas veces, el autosabotaje está relacionado con no saber decir no, con permitir que otras personas invadan nuestro espacio emocional, mental y físico. Jung nos enseñó que los límites son una parte vital de nuestra salud psíquica y emocional. Cuando no establecemos límites claros, nos agotamos, nos descuidamos y, lo más importante, dejamos que otras personas influyan en nuestras decisiones de una manera que no está alineada con nuestra verdad. El autosabotaje, en este sentido, ocurre cuando, por miedo al rechazo o por el deseo de agradar a los demás, dejamos que las necesidades de otros se antepongan a las nuestras. Al no establecer límites, nos despojamos de nuestra energía vital y, como resultado, no podemos tomar decisiones que sean coherentes con nuestros propios deseos y necesidades. Establecer límites no solo es un acto de autocuidado, sino también una forma de honrar nuestra autenticidad y proteger nuestra energía. Es un paso crucial para superar el autosabotaje y recuperar nuestro poder personal. A medida que avanzamos en este viaje, es importante recordar que el camino hacia la liberación del autosabotaje no es una línea recta. Habrá momentos en los que el miedo, la duda o la inseguridad volverán a surgir. Habrá momentos en los que parecerá que todo se desmorona y que nunca lograremos superar los bloqueos internos que nos han estado frenando. Pero Jung nos enseñó que estas dificultades son solo parte del proceso de transformación. La sombra, los miedos y las inseguridades no desaparecen por completo, pero cuando las enfrentamos y las integramos, ya no tienen el poder de controlarnos. El autosabotaje, en última instancia, es una oportunidad para alinearnos más profundamente con nuestra esencia. Cada vez que superamos un obstáculo o una creencia limitante, nos acercamos más a la persona que estamos destinados a ser. Es un proceso continuo de liberación y autocomprensión, y al final, el verdadero poder personal no viene de la ausencia de miedo o conflicto, sino de la capacidad para enfrentarlos con valentía y autenticidad. Para completar este proceso, es vital cultivar una práctica diaria de reflexión y autocompasión. A medida que integramos las enseñanzas de Jung, debemos recordarnos a nosotros mismos que estamos en un camino de crecimiento constante. No hay necesidad de apresurarnos ni de exigirnos la perfección. El proceso de sanar el autosabotaje es un viaje profundo que requiere paciencia y amor hacia uno mismo.
Cada paso que damos, incluso los que parecen pequeños o insignificantes, nos acerca más a la liberación de los patrones negativos que nos han mantenido atrapados. Al final, el secreto para superar el autosabotaje y recuperar nuestro poder personal es tan simple como complicado. Aprender a ser honestos con nosotros mismos, aceptar nuestras imperfecciones y actuar desde un lugar de autenticidad y amor propio. Jung nos enseñó que la verdadera libertad y el poder vienen de integrar todas las partes de nosotros mismos, incluidas las sombras, los miedos y las inseguridades. Al hacerlo, no solo rompemos los ciclos de autosabotaje, sino que también nos alineamos con nuestra verdadera esencia, comenzando a vivir una vida más plena, auténtica y llena de propósito. En el viaje hacia la superación del autosabotaje y la recuperación de nuestro poder personal, es importante reconocer que el autocuidado juega un papel esencial. Muchas veces, el autosabotaje surge de la falta de atención a nuestras propias necesidades. Nos olvidamos de nosotros mismos, nos agotamos tratando de cumplir con las expectativas de los demás o nos sumergimos en las demandas externas, ignorando la voz interna que clama por descanso, por tiempo para sanar, por espacio para conectarnos con nuestra propia esencia. Jung entendía que el autocuidado no es un lujo ni una indulgencia, sino una necesidad básica para vivir una vida plena. Cuando no nos cuidamos, cuando no nos damos permiso para descansar, para sentir, para estar con nosotros mismos, comenzamos a perder nuestra energía vital. El autosabotaje, en muchos casos, es un grito desesperado de nuestra psique pidiendo atención, pidiendo que volvamos a conectar con nuestra autenticidad, con nuestras verdaderas necesidades. Es importante entender que el autocuidado no solo se refiere a lo físico, sino también a lo emocional y lo espiritual. Cuando nos tomamos el tiempo para escuchar nuestras emociones, para sanar las heridas del pasado, para conectarnos con lo que realmente somos, estamos creando un espacio donde el autosabotaje no puede prosperar. La desconexión emocional y espiritual es lo que permite que el autosabotaje se apodere de nosotros. Pero, al cuidar nuestra alma, al nutrir nuestra conexión con lo que es más profundo y verdadero, comenzamos a restaurar nuestro poder personal. Una de las formas más poderosas de autocuidado es aprender a decir no. A menudo, el autosabotaje surge porque no sabemos poner límites claros. Nos sentimos obligados a complacer a los demás, a decir sí, cuando en realidad queremos decir no. Este patrón de complacencia es una manifestación de la desconexión con nuestra verdad interna. Cuando aprendemos a decir no, estamos diciendo sí a nosotros mismos, estamos honrando nuestras necesidades y deseos auténticos. Este acto de establecer límites saludables también incluye la capacidad de decir no a las creencias y pensamientos que nos limitan. Jung hablaba de la importancia de reconocer que muchas de nuestras creencias más profundas no provienen de nosotros, sino de influencias externas, de condicionamientos sociales, familiares o culturales. Cuando no cuestionamos estas creencias, las adoptamos como propias, y es a partir de ellas que nos saboteamos. El verdadero acto de autocuidado es reconocer que tenemos el poder de elegir nuestras creencias, de decidir qué pensamientos y patrones de comportamiento merecen nuestra atención. El siguiente paso es reconocer que el proceso de sanar el autosabotaje implica una profunda transformación interna. Jung veía la transformación como un proceso continuo de integración. La individuación, el proceso de convertirse en quien realmente somos, no es algo que suceda de una sola vez, sino que es un camino lleno de avances y retrocesos, de descubrimientos y revelaciones. A medida que sanamos el autosabotaje, nos enfrentamos a viejas sombras, a patrones que aún nos persiguen, a creencias limitantes que intentan mantenernos en la oscuridad. Es fácil caer en la trampa de pensar que,
Si algo no cambia de inmediato, hemos fracasado. Pero Jung nos enseñó que el progreso real no es lineal. El verdadero crecimiento ocurre cuando somos capaces de mirar hacia adentro sin juicio, cuando somos capaces de ver nuestras sombras y aceptarlas como parte de nuestro proceso de evolución. La transformación profunda ocurre cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando no tememos mirar nuestras debilidades y nuestras inseguridades. Cada vez que lo hacemos, nos estamos acercando más a la persona que estamos destinados a ser. Este proceso de transformación puede ser desafiante, pero también es liberador. Cuando nos enfrentamos a nuestras sombras, a nuestros miedos y a nuestras creencias limitantes, comenzamos a liberar el poder que habíamos estado guardando inconscientemente. Cada vez que integramos una parte de nosotros mismos que habíamos rechazado, nos volvemos más completos, más alineados con nuestra verdadera esencia. El autosabotaje pierde fuerza porque ya no estamos divididos entre lo que creemos que debemos ser y lo que realmente somos. La clave para superar el autosabotaje, según Jung, es la conciencia. La conciencia es la luz que ilumina las áreas oscuras de nuestra psique. Cuanto más nos conocemos, más somos capaces de identificar los patrones de autosabotaje y transformarlos. La autoconciencia no es solo una práctica intelectual, sino una experiencia vivencial. Debemos aprender a sentir nuestras emociones, a escuchar nuestras intuiciones, a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Al hacer esto, empezamos a crear un espacio entre nuestra verdadera esencia y nuestras reacciones automáticas, y es en ese espacio donde el autosabotaje pierde su poder. Cuando comenzamos a vivir con más conciencia, nos volvemos más capaces de tomar decisiones alineadas con nuestra verdad, en lugar de reaccionar desde el miedo, la inseguridad o la ansiedad. La conciencia nos permite ser más sabios en nuestras elecciones, más compasivos con nosotros mismos y con los demás, y más capaces de actuar desde nuestro poder personal. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que seremos capaces de manejarlas de manera más efectiva, con claridad y confianza. Finalmente, es importante recordar que el proceso de sanar el autosabotaje y recuperar nuestro poder personal no se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos. Jung nos enseñó que la autenticidad es el camino hacia la verdadera libertad. No necesitamos ser perfectos para ser completos. Lo que necesitamos es aceptar quienes somos, con todas nuestras imperfecciones y vulnerabilidades. Al hacerlo, comenzamos a vivir desde un lugar de poder genuino, un poder que no proviene de la lucha o la resistencia, sino de la aceptación y la conexión profunda con nuestra esencia. Cuando vivimos de acuerdo con nuestra verdad, cuando integramos nuestras sombras y aceptamos nuestras vulnerabilidades, el autosabotaje pierde su capacidad de controlarnos. Nos volvemos más fuertes, más sabios y más conectados con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. El viaje hacia la recuperación del poder personal es un proceso de autodescubrimiento continuo, y cada paso que damos hacia la autenticidad nos acerca más a la vida plena que estamos destinados a vivir. En última instancia, el proceso de superar el autosabotaje y recuperar nuestro poder personal es un viaje profundo que exige valentía, paciencia y compromiso con nuestra verdad más auténtica. No se trata de ser perfectos, ni de evitar las dificultades que la vida pone en nuestro camino. Lo que realmente importa es nuestra disposición a enfrentarnos a nosotros mismos, a integrar las sombras que nos han estado controlando y a aceptar nuestras vulnerabilidades como una parte esencial de nuestra humanidad. Al vivir en alineación con nuestra esencia más profunda, dejamos de ser prisioneros de nuestros miedos, inseguridades y creencias limitantes. Comenzamos a actuar desde un lugar de autenticidad y poder, y, al hacerlo,
nuestras vidas se transforman de una manera extraordinaria. El autosabotaje pierde su fuerza porque hemos comprendido que, al aceptar y amar todas las partes de nosotros mismos, estamos liberando la energía que antes gastábamos en luchar contra nuestras imperfecciones. Jung nos enseñó que la verdadera libertad llega cuando nos atrevemos a vivir auténticamente, cuando dejamos de vivir para cumplir con las expectativas externas y comenzamos a vivir para nosotros mismos. Al abrazar nuestra vulnerabilidad, al ser conscientes de nuestros patrones internos y al actuar desde la sabiduría de nuestra intuición, podemos transformar nuestra vida y alcanzar el propósito que nos ha sido destinado. Este proceso no es algo que se logre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso que demos hacia la autoaceptación y la autenticidad nos acercará más a una vida plena y significativa. Al integrar lo que Jung nos enseñó, podemos finalmente liberarnos del autosabotaje, recuperar nuestro poder personal y vivir de acuerdo con lo que realmente somos. Ahora te invito a reflexionar sobre todo lo que hemos compartido y a dar el primer paso en tu propio camino hacia la autenticidad. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que es el momento de liberar tu poder personal, te animo a suscribirte y a compartir este contenido con aquellos que también puedan estar buscando respuestas. Juntos, podemos crear una comunidad de transformación, donde cada uno de nosotros pueda apoyarse en su viaje hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal. Te invito a dejar tu comentario aquí abajo, a compartir tus pensamientos sobre cómo el autosabotaje ha afectado tu vida y qué pasos estás dispuesto a tomar para liberarte de él. Tu interacción no solo me ayuda a crear contenido que te sea útil, sino que también permite que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Recuerda que cada vez que compartes, comentas o interactúas, estás ayudando a difundir un mensaje de autenticidad, sanación y poder personal. Te espero en el próximo video. No dejes que el autosabotaje controle tu vida y comienza hoy a tomar el control de tu destino.